Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Esta mañana vamos a continuar. Hemos estado hablando acerca del Señor Jesucristo, el ministerio de Jesús, todo lo que tiene que ver con ello. Y hoy, pues, vamos a hablar acerca de la relación que tuvo el apóstol Pablo con el Señor Jesucristo. Y yo espero que podamos ser edificados y que Dios les hable. Al menos me habló a mí el Señor cuando estaba preparándolo. Y espero que estemos alertas y no digamos, bueno, eso fue de hace 2000 años. Creo que todo lo que allí quedó es para que nosotros podamos ser bendecidos y podamos ser impartidos. Y estoy segura que el Señor en medio de todo puede irrumpir con algo particular para nosotros. Quiero decirles que creo que todos lo sabemos, el apóstol Pablo fue enseñado, o su maestro fue Gamaliel. Gamaliel era un fariseo, era un erudito, un hombre muy conocedor de las escrituras, al menos de la Torá o del antiguo pacto. Y hubo un momento cuando los apóstoles estaban contando de las maravillas que el Señor había hecho, que Gamaliel mismo entró como en un temor reverente a Dios y comenzó a decirles a los hombres que estaban con él, perseguidores de los apóstoles, que mejor los dejaran en paz a los apóstoles, porque él estaba entendiendo que los apóstoles estaban haciendo la voluntad de Dios y que tenían una unción y un poder que a la larga iba a ser manifiesto que ellos tenían la verdad y que entonces era mejor que ellos se apartaran. Y podemos verlo en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, desde el verso 32. Dice, están diciendo los apóstoles, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, o sea, los perseguidores de los apóstoles del Señor, oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, ¿verdad? Que ese es el maestro de Pablo, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Verso 38, y ahora os digo, le está hablando a los perseguidores, apartaos de estos hombres y dejadlos. ¿De cuáles hombres? De los apóstoles de ese tiempo. Porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Sabemos que es el nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Este es Hechos capítulo 5. Los apóstoles estaban haciendo su obra, estaban haciendo milagros, prodigios, estaban predicando la palabra del Señor, y cada vez que ellos predicaban, multitudes se convertían. Pero estos perseguidores de los cristianos, que eran fariseos, judíos fariseos, creían estar haciendo bien, persiguiéndolos, azotándolos, metiéndolos a la cárcel y
como que Gamaliel tuvo un chispazo y dijo: esto no puede seguir así, con todos los que nos hemos metido y a los que hemos castigado y a los que hemos encarcelado. A la larga se determina que ellos tienen la razón. Y entonces Gamaliel dice: no vaya a ser que nosotros estemos equivocados, no vaya a ser que nosotros seamos encontrados peleando contra Dios, creyendo estar haciendo bien, más bien estamos limitando la obra de Dios. Así es que Gamaliel les dice: déjenlos libres, no los molesten más. Sin embargo, aquellos estaban como con un odio, ¿verdad? Según ellos, un celo, los azotan, los dejan libres después de que los dejan bien golpeados. Pero a pesar de que Gamaliel era el maestro de Saulo, 2 capítulos después, en Hechos 7, nos encontramos a un Saulo que sigue persiguiendo a los cristianos. O sea, ni siquiera le hace caso a la instrucción de Gamaliel. Y nosotros vemos en Hechos capítulo 7, cuando Esteban era uno de los diáconos que fue elegido. Habían características que deberían de tener los diáconos, y es que fueran llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, que tuvieran una buena palabra, que sus acciones fueran correctas. Y habían elegido 7 diáconos, y entre ellos estaba Esteban. Así es que en este momento están inquiriendo a Esteban, lo están requiriendo también, y él está contando todas las maravillas que el Señor Jesucristo hizo, y él está predicando. Pero veamos en Hechos 7:54, cuando ellos, los perseguidores, oyeron todas las maravillas que Esteban estaba hablando, dice que se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban, uno de los diáconos del Señor. No soportaban ver el poder del Espíritu Santo manifestado en Esteban. Mire, amado, yo quiero decirle algo. Hay gente que puede estar sinceramente equivocada y ser muy fiel en su religión y en lo que creen, y hacer cosas erróneas en su supuesto celo por las cosas de Dios. Porque cuando no estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, sino por la ley, por la tradición, por lo que los hombres nos enseñaron, podemos perseguir aquello que es genuino y verdadero de Dios por ignorancia y creer que estamos en lo correcto. Pero es que la religión viene desde adentro, viene desde el hombre caído. La religión comenzó en el huerto de Edén. Y vemos cómo el primer varón, la primera mujer se trataron de cubrir con hojas de higuera, tratando de cubrir su vergüenza y su desnudez. Y la religión comienza allí, pero una de las características de la religión es perseguir a lo verdadero de Dios. Entonces, aquí están contra Esteban, que es un diácono lleno del Espíritu Santo, un hombre de Dios, un hombre que está haciendo prodigios, maravillas, milagros, pero por cuanto no hacía las tradiciones que los demás fariseos judíos hacían, lo consideraban equivocado, porque no se circuncidaba, porque comía cerdo, porque no hacía los rituales, las cosas externas que ellos querían que hicieran. Así es que dice que se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Pero ¿cuál fue la reacción de Esteban? Verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Saben, mis amados? Esta es la segunda ocasión, bueno, quizá la tercera si contamos el monte de la transfiguración y el bautismo de Jesús. Es la tercera ocasión que se menciona en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en donde vemos Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Porque dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, pero que él vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Estamos viendo a Dios, su gloria, a Jesús a su diestra y el Espíritu Santo que llenaba a Esteban. Y dijo,
¿Qué dijo Esteban? He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, quienes los que perseguían a Esteban, esto incluía a Saulo de Tarso, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas, o sea, las ropas de Esteban, a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este es el mismo Saulo de Tarso que luego se convertirá en Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban sabía que su día había llegado, que él iba a partir, que no iba a sobrevivir. Lo lapidaron, lo mataron a pedradas, pero a mí lo que me impresiona en el verso 60 es la genuina intercesión de Esteban. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Si usted es un verdadero intercesor, va a entender la profundidad de esta oración. Muriéndose ya, apedreado, está perdonando a los transgresores, está perdonando a los que lo mataban. No solo lo está perdonando él, está intercediendo delante de Jesús y le dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Porque sabe, cuando alguien se levanta contra un hijo de Dios y hace algo incorrecto contra un hijo de Dios, Dios siempre va a establecer su justicia. Pero Esteban no solo los perdonó él, sino que le pidió al Señor que no hiciera justicia por él. ¿Me estoy dando a entender? Esteban le dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, no los castigues. Señor, no hagas algo contra ellos. Te lo pido, ten misericordia. No les tomes en cuenta lo que están haciendo. Qué corazón el de Esteban. A veces nos cuesta perdonar una cosita, pero él, muriendo apedreado, me imagino sangrando por todos lados, con dolor en todo su cuerpo, los perdona y le dice al Señor: no les tomes en cuenta este pecado. Cuando nosotros decimos no le tomes en cuenta este pecado a alguien, estamos soltándolo para que Dios pueda actuar y pueda bendecirlos y pueda atraerlos y pueda hacer una obra sobrenatural con ellos. Pero cuando nosotros retenemos y decimos, por ejemplo: bueno, Señor, haz tú tu obra con ellos, haz tú tu justicia, los estamos reteniendo y estamos impidiendo que ellos conozcan al Señor. Entonces yo creo, siempre he pensado, he creído que la intercesión de Esteban fue sumamente importante para la conversión de Saulo. ¿Cuántos creen que alguien intercedió para que ustedes conocieran al Señor? Yo creo que sí. Cuando yo trabajaba hace muchos años en la United Brands, en la chiquita Banana, que mi vida era un completo caos, un completo desorden, alguien me comentó que había una iglesia en San Pedro Sula de americanos, donde asistían algunos de los científicos y sus familias que trabajaban en el mismo lugar que yo. Y alguien me comentó: allí se está orando para que tú conozcas a Jesús. Y yo le dije: ¿de qué me estás hablando? Para mí me estaba hablando en chino, no sabía de qué me estaba hablando. Pero años después, pocos años después, cuando yo llego al conocimiento del Señor, entendí que aquella intercesión de aquellas personas que me veían perdida tuvo un efecto y tuvo una acción.
A veces nosotros ni entendemos quién intercedió por nosotros, quién clamó a Dios. A lo mejor nunca vamos a conocer a la persona que clamó para que nosotros viniéramos al conocimiento del Señor. Y este fue el caso de Saulo. Vaya a Hechos 9, estamos consecutivamente en el verso 1. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. O sea, Saulo era un perseguidor de los apóstoles, de los discípulos del Señor. Obviamente el Señor Jesucristo ya había ascendido, han pasado varios años y los apóstoles, los discípulos, los enviados están haciendo la obra de Dios, el ministerio del Señor. Y aquí está Saulo persiguiéndolos y dice, respirando amenazas y muerte contra ellos, contra los discípulos. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Debe de haber habido muchos creyentes en Damasco para que Pablo fijase su mirada en Damasco, creyendo que allí habían varones y mujeres de este camino. Cuando la Biblia habla de este camino, está hablando del cristianismo. Entonces Pablo debe haber pensado, tengo que hacer la misión, tengo que hacer aquello por lo cual yo vivo, tengo que perseguir a todos estos que se están saliendo de la verdadera ley, los que son de ese camino, yo los tengo que perseguir. En Damasco hay un montón, voy a pedir cartas al sumo sacerdote para que me dé para las sinagogas de Damasco y poder meterlos presos para que dejen de estorbar ya a los que siguen la ley. ¿Sí? ¿Me estás siguiendo? Verso 3. Mas yendo por el camino con C minúscula, hacia Damasco, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entendamos bien que cuando alguien persigue a un creyente, a un cristiano, a un hijo de Dios, a quien está persiguiendo es al Señor. No es a la persona, es al Señor. Así es que le dice: ¿por qué me persigue? ¿Qué dijo él de inmediato? ¿Quién eres, Señor? O sea, es como un poco contradictorio porque Pablo le dice ¿quién eres? Pero le dice Señor. O sea, él sabe que la voz que está oyendo es una voz de autoridad. ¿Quién eres, Señor? Él bien sabía quién era. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dar coces contra el aguijón es un término que se usaba refiriéndose a los bueyes. Y los bueyes no querían caminar. Entonces, el arriero o el que estaba a cargo de los bueyes tenía un chuzo. Aquí lo llamamos un chuzo. Algunos son naturales, otros son eléctricos. Y ese es lo que aquí llamaban aguijón. Y entonces con este chuzo, con este aguijón, comenzaban a hurgar a los bueyes en la parte de atrás, en sus caderas, en sus ancas, para que siguieran caminando, para que siguieran arando. Pero entonces los bueyes incómodos comenzaban a dar patadas hacia atrás para que el chuzo no les afectara o el aguijón no les afectara. Pero el asunto es que entre más pateaban hacia atrás, ellos mismos se golpeaban con el chuzo. El aguijón les entraba en la pezuña con la cual le estaban dando coces. Entonces Dios lo que le está diciendo, el Señor le está diciendo a Pablo es: deja de estar peleando contra mí. Deja de estar dando patadas, porque lo que estás haciendo es retardando el proceso y te estás afectando tú mismo. Eso está queriendo decir. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, o sea Pablo, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga? A mí me impresiona que Saulo, habiendo sido un hombre tan letrado, un hombre tan enseñado en la historia, en la letra, en la ley,
Primero dice, ¿quién eres? E inmediatamente cuando él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, él entiende que le debe sujeción a Jesús. ¿Qué quieres tú que yo haga? No empezó a pelear ya, sino que se quiso someter y le dijo, ¿qué quieres tú que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, me imagino en la ciudad de Damasco, porque esto fue afuera en el camino hacia Damasco, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea, las palabras que Jesús le dijo a Saulo, las escucharon los que iban con él. Estaban sorprendidos. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, o sea, como un lazarillo allí, lo llevaba de la mano, lo metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Fíjese, Ananías era discípulo del Señor, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. O sea que Saulo oraba, le oraba al Señor a su manera, pero oraba, y él creía estar en lo correcto en cómo oraba. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. O sea, Ananías lo que le está diciendo en buen castellano es, Señor, ¿cómo se te ocurre mandarme a mí a ponerle las manos a este hombre que me va a matar? Si está persiguiendo a todos los que creen en ti, conocen tu nombre. No, yo no voy, yo ya sé que voy a ser carne muerta. Pero entonces, verso 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fíjese, Dios está diciendo que este hombre le es un instrumento útil y escogido. Dios ya tiene un ministerio especial para él. ¿Cuál era su ministerio? Predicar el evangelio a los gentiles, no a los judíos, a los gentiles. Y también ir delante de los reyes. Pero aunque tiene un ministerio especial y escogido para él, dice, yo le tengo que mostrar cuánto es necesario que padezca por mi nombre. O sea, en otras palabras, el que es llamado al apostolado no es para que se duerma en sus laureles, no es para que la pase bien tranquilo, ¿verdad? No es para que todo sea flores, sino que yo le voy a mostrar cuánto es necesario que padezca por mi nombre. O sea, iba a tener que padecer para poder llevar a cabo el llamamiento que Dios le había hecho. Y yo entiendo que Dios se lo mostró, le mostró todo lo que tenía que padecer y que él estuvo dispuesto a padecer. Verso 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Quiero que vea la importancia de ser lleno del Espíritu Santo. Podría ser sencillamente que le ministrara sanidad divina y que Saulo recuperara la vista. Pero si Saulo solo recuperaba la vista, pero no era lleno del Espíritu Santo, iba a seguir persiguiendo a los cristianos. El punto era que él necesitaba un cambio de identidad, un cambio de naturaleza, un cambio en su interior, en su ADN. Por eso le fue cambiado el nombre. Cuando el nombre se te cambia y adoptas el nombre que tiene Dios en los cielos para ti, está denotando un cambio de naturaleza. Así es que Ananías llega, le impone las manos, le dice, el Señor me envió para que vuelvas a mirar
para que recobres la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente que una persona es verdaderamente llena del Espíritu Santo, comienza a recibir la revelación de lo que debe de hacer. Y el que es lleno del Espíritu Santo ya no hace las mismas cosas que hacía antes en la carne, sino que comienza a actuar de una manera diferente, desde adentro. No el exterior. No es que se empieza a vestir distinto, no. Tiene que ver con el corazón, tiene que ver con lo interior, tiene que ver con escuchar la voz de Dios, tiene que ver con la guianza del Espíritu para su vida. Verso 18. Y al momento, fíjese, instantáneamente le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. O sea, discípulos del Señor, a los cuales Saulo iba a perseguir, iba a meter presos. Más bien, él estuvo con ellos esos días después de que fue lleno del Espíritu Santo. Si nosotros nos vamos hasta Hechos 26, aquí el apóstol Pablo está contando la experiencia que tuvo cuando recobró la vista y que recibió el bautismo del Espíritu Santo. Pero hay algo más que aquí agrega, que creo que es importante que sepamos y entendamos. Dice Hechos 26:12: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, fíjese, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Quiero que medite un momento por esto. Hay otra escritura en Hechos, creo que es Hechos 22, donde dice que esto ocurrió a pleno mediodía. En pleno mediodía el sol está en todo su resplandor. Para que una luz del cielo pueda verse en pleno mediodía, tiene que ser una luz fulgurante. O sea, tiene que ser algo sobrenatural que viene del cielo. No cualquier luz va a ser visible en pleno día. Usted ve una luz en la noche, en medio de la tiniebla, pero sí, era el mero mediodía con luz del sol y esta sobrepasaba, tiene que haber sido algo brillante, tremendo. Así es que dice, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Yo entiendo que esa luz fue la que los cegó. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Fíjese lo que dice: porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, para eso he venido, para eso me he mostrado a ti, para que comiences tu ministerio, para ponerte a hacer aquello para lo cual yo te llamé, para lo cual yo te formé, lo que yo ya tenía en mis planes desde antes de la fundación del mundo. Ahora es el tiempo, Saulo, en que tú vas a comenzar a hacerlo. No me importa lo que hacías hasta ahora, no me importa que perseguías cristianos, no me importa que matabas a mis hijos. Ahora es el día que tú vas a comenzar. Para eso aparecí, para ponerte a ti como ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, quiero que testifiques de esto, quiero que seas un testigo para otros, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. O sea, librándote de tu pueblo, de las tradiciones de tu pueblo, de la cultura de tu pueblo.
y aún de las de los gentiles, a quienes hoy te estoy enviando a predicar el evangelio, para que abra sus ojos. O sea, así como los ojos de Saulo fueron abiertos, Dios lo está enviando para que abra sus ojos espirituales. No está hablando de ojos naturales en esta ocasión, sino de ojos espirituales, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, Dios lo está llamando como un apóstol, pero lo está llamando para que predique el evangelio y para que a través de su testimonio la gente salga del dominio de las tinieblas y sea trasladado al reino de su amado Hijo. Nuestras vidas son importantes. El testimonio de vida, el testimonio de conversión, lo que Dios hizo en nuestra vida, es para que nosotros lo compartamos y a través de eso podamos lograr que personas salgan de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Sabe que los apóstoles, la palabra apóstol quiere decir enviado? Pero lo más importante en la vida de un apóstol es que tenga un testimonio fuerte y poderoso de cómo Dios lo trasladó de las tinieblas a la luz, para que entonces él, habiendo sido testigo presencial, visible, físico, pueda conducir a otros al reino de la luz y para que obtengan por la fe perdón de pecados. Algo importante del apóstol Pablo es que él no convivió con el Señor Jesús en la tierra. Es decir, él no conoció al Jesús histórico. Él no anduvo físicamente con Jesús, nunca lo miró hacer milagros ni sanidades. Saulo nunca vio físicamente a Jesús, ni siquiera lo escuchó dar sus enseñanzas ni la bienaventuranza. Nunca recibió una palabra, una bendición, una instrucción directamente de Jesús. Sin embargo, me atrevo a decir que el apóstol Pablo conoció más a Jesús que los apóstoles o los discípulos que anduvieron físicamente con él. Muchas veces alguien puede andar físicamente con alguien y no recibir la impartición que requiere si su espíritu no está dispuesto y abierto para recibir lo que tiene que recibir. Tiene que ver con revelación, pero tiene que ver con la disposición del corazón para recibir la revelación. Yo siempre he dicho, la impartición es algo de doble vía. Uno puede tener gente a la par por años de años y uno creer que ha sido impartido y a la hora llegada darse cuenta que no. Porque sus acciones, sus actitudes, sus hechos demuestran que no hubo una impartición. Y vemos el caso de Judas. Judas estuvo 3 años y medio con Jesús, al igual que Juan, al igual que Pedro. Y sin embargo, después de 3 años y medio de impartición, comiendo a la par de Jesús, comiendo del mismo bocado, termina vendiendo a Jesús por unas monedas de plata. Entonces, no tiene que ver con cuán cerca estoy físicamente, o cuántos cafés nos tomamos juntos, o a dónde vamos, o cuántas veces comemos. Tiene que ver con una actitud del corazón, de cuánto yo recibo y cuánto estoy abierto a recibir esa impartición. Y eso pasó con Saulo. Saulo estaba genuinamente equivocado, pero era celoso de hacer lo que creía que era correcto. Y hay mucha gente que está muy equivocada, pero que son muy fieles en hacer lo que creen que es correcto, aunque estén equivocados. Me doy a entender. Pero el día que el Espíritu Santo los toca y el día que se vuelven a Dios de verdad, son fieles en hacer lo que es genuino, lo que es verdadero y lo que es correcto de parte de Dios. Y ese fue el caso de Pablo, de Saulo, que se convierte en Pablo. Él fue tan fiel a Dios. Cuando lo
Cuando él recibe ese llamado, él sabía que era Dios quien lo estaba llamando. Él sabía que era una dimensión espiritual, porque Pablo conoció al Señor Jesús por el Espíritu. No lo conoció a él en la carne, ni siquiera crucificado. Lo conoció resucitado. Ahora, yo te quiero decir algo, mi amado. El deseo del Señor es que todos nosotros podamos conocer a Cristo por la revelación del Espíritu y lo conozcamos a Él resucitado como el apóstol Pablo le conoció. En una ocasión recién convertida yo al Señor, yo le decía, ay, qué lindo debe haber sido vivir en el tiempo en que tú andabas con tus discípulos, con Pedro, con Juan. Qué lindo debe haber sido estar contigo en la barca, escuchar tus enseñanzas, comer contigo el pan. Qué lindo andar contigo. Y el Espíritu de Dios me dijo, no, ahora estás en una mejor posición. Porque ahora el Espíritu Santo dentro de nosotros nos lleva a hacer las mismas cosas con el Cristo resucitado, el Dios que es Espíritu, aunque yo no lo vea según la carne. Cuando nosotros no tenemos la revelación del Cristo resucitado, ponemos nuestra confianza en la cruz. La cruz solo es la mitad de toda la revelación. Si yo me quedo en la cruz, me perdí todo lo demás. Me perdí la resurrección, me perdí el poder presente, me perdí la revelación del Espíritu. Por eso necesitamos pasar del lugar de la cruz. No nos quedemos en la cruz. ¿Qué es lo que determinó que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios? El poder de la resurrección de Cristo. Para el Padre, Él era su Hijo amado. El Padre lo dijo, he aquí mi Hijo muy amado en el cual tengo complacencia. Lo dijo en el monte de la transfiguración y lo dijo en el río Jordán. Para el Padre Él era el Hijo, Él se despojó del Hijo, lo envió. Pero la gente necesitaba comprobar que Él era el Hijo, porque lamentablemente ellos no creían a la voz de Dios. Ahora, ¿cómo comprobaron que Él era el Hijo? Cuando el poder de la resurrección lo levantó de entre los muertos al tercer día, porque sabían que ascendió para sentarse juntamente con el Padre en lugares celestiales, donde nosotros también ahora estamos sentados. Obviamente, a través de la sangre derramada, fueron exhibidos públicamente Satanás y todos sus demonios en la cruz del Calvario. Pero lo que hizo después de eso, descendió a ultratumba, predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo murieron sin haber conocido al Mesías y tuvieron la oportunidad de ser salvos, de ser libres. Eso fue un tremendo golpe al enemigo. Allí le dio en la cabeza a la serpiente, y cuando resucitó al tercer día, esa fue la victoria para todos nosotros, porque gracias a la resurrección ahora podemos tener al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y podemos hacer cosas mayores de las que Jesús hizo. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, esto lo está diciendo el apóstol Pablo a los Gálatas, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Lo que Pablo está diciendo es, la experiencia que yo tuve fue sobrenatural. Y como no le entendía, era sobrenatural, no fui donde los hombres a preguntar. Y obviamente, aunque hubiera ido donde los apóstoles terrenales, no le hubieran entendido, porque era algo que a ellos no les había ocurrido. A ellos Jesús los llamó cuando estaban pescando, estaban allí en las barcas, estaban con las redes, y Jesús les dijo, ven y sígueme. A Mateo, que estaba cobrando impuestos, ven y sígueme. No iban a entender la manera como Saulo fue llamado para ser Pablo. Entonces,
Pablo dijo, no, esto es algo demasiado grueso, esto es algo sobrenatural, yo me voy a ir a apartar con Dios. Y él se fue al desierto de Arabia para que fuera el Espíritu de Dios quien le revelara qué era lo que estaba pasando con él, porque era un llamamiento totalmente especial y particular. No sé si usted puede pensar que en un mundo en donde los judíos eran el pueblo escogido por Dios, Israel era el pueblo escogido, de pronto que alguien surja y diga, yo vi una luz del cielo, quedé ciego, pero vino un tal Ananías, me impuso manos, recibí la vista, fui lleno del Espíritu Santo y ahora me han mandado a predicarle a los gentiles para que tengan salvación, le hubieran dicho, estás loco y te vamos a apedrear. O sea, porque la salvación supuestamente era solamente para los judíos. Era como salir con una nueva doctrina, pero Pablo sabía que Dios le había hablado. Él era llamado a ser apóstol a los gentiles. El primero que no lo iba a entender era Pedro. Pedro era llamado a predicarle a los judíos. Él era en favor de la circuncisión. ¿Cómo iba a entender a Pablo que les decía no necesitan circuncidarse? La circuncisión es del corazón. Después de vivir tanta tradición y todo lo que les había dicho Gamaliel, lo que querían era circuncidar a todo el mundo. No importa si eran griegos, no importa si eran romanos, no importa de dónde venían. Pero el Espíritu de Dios estaba instruyendo a Pablo y le estaba diciendo, no Pablo, la circuncisión que importa no es la del prepucio, no, es la del corazón. Es mi palabra la que quita la grosura del corazón. Es mi palabra la que tienes que predicar con poder para que sean circuncidados en el corazón. No, Pablo, cuando la sangre fue derramada en la cruz del Calvario, de dos pueblos hice uno. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay bárbaro ni escita, no hay varón ni mujer, todos somos uno. Y ese es el evangelio que quiero que prediques. Ahora usted se imagina toda la oposición que encontraron las predicaciones de Pablo en un mundo que era para judíos, en donde ellos creían que el cielo solo era para ellos. Fue una oposición tremenda, pero Pablo estaba seguro que Dios le había hablado. Estaba seguro que Dios lo había comisionado y bendito sea Dios por la obediencia de Pablo. Romanos 15, verso 17, dice el apóstol Pablo: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Era algo nuevo. Era algo completamente nuevo, pero Pablo sabía que iban a entender. Bendito sea Dios por todo lo que Pablo dejó y escribió y lo que ahora nosotros podemos entender. Creo que todos nosotros somos edificados a través de las cartas paulinas y eso es lo que usamos para discipular, las cartas a los romanos, los efesios, los colosenses, corintios, etcétera, porque eran revelaciones dadas bajo una nueva visión, donde el velo había sido quitado, donde Pablo, aunque él tenía dos nacionalidades, aunque él también era judío, él tuvo que dejar todo atrás para entender lo que el Espíritu de Dios quería hacer. Quiero que leamos Efesios 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros,
que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Entendemos que ese era un misterio. El que los gentiles fueran injertados era un misterio, pero a Dios no le había placido revelárselo a los apóstoles de las generaciones anteriores. Dios tiene un tiempo para revelar ciertas cosas a cada quien. Y sabe, es bien interesante porque no necesariamente las revelaciones son universales, sino que a veces Dios a nosotros nos está revelando una cosa y a otros en otro lugar les está revelando otra cosa. Y a lo mejor a nosotros no nos ha amanecido respecto a lo que aquellos están recibiendo, pero ellos quizás no han recibido lo que nosotros estamos recibiendo. La revelación es progresiva, pero Dios tiene un tiempo para cada quien, en el cual son abiertos los ojos espirituales y se recibe la revelación. Hay cosas que probablemente en determinado momento nosotros decimos, no, eso no es así, pero cuando viene la luz, viene el alumbramiento, viene la revelación, entendemos y decimos, ay, yo estaba equivocado, las cosas no, sí, son de esta manera porque ahora yo lo veo. Cuando comenzamos en el ministerio hace 36 años y comenzamos con lo profético, muchos ministros nos criticaron por la radio, por la televisión. Bueno, hubo apóstoles que decían que yo era sacerdotisa de Satanás porque eran cosas que ellos no entendían y como no las sabían manejar, es más fácil decir es del diablo que tratar de esperar a entenderlas. Entonces criticaban y que no creían en eso y etcétera. Pero ¿por qué razón? No podíamos condenar a los que no estaban entendiendo lo que Dios nos estaba mandando a hacer o nos estaba hablando que hiciéramos. Sencillamente esa revelación no les había llegado. Pero pasaron años y después estas personas que no entendían empezaron a abrir sus ojos porque la revelación les llegó y fue el momento para ellos. Y entonces comenzaron unos a pedir perdón, otros a llamar, otros a pedir el manual profético para ellos enseñar en su congregación usando el manual que nosotros teníamos. Y sí, a los 10 años hubo un cambio, a los 20 años otro cambio, pero todo tiene que ver con la revelación. Entonces necesitamos estar abiertos a lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiera mostrar y nos quiera enseñar y no cerrarnos. Ahora, no todas las revelaciones van a venir en directo. A veces Dios usa a otras personas u otros ministerios para llevarnos a otro nivel de revelación. Sí, estamos dispuestos para hacerlo. Y nunca condenar o juzgar a alguien por no entender o por no creer lo mismo que estamos entendiendo o creyendo, porque sencillamente es que la revelación no ha llegado. Pero nuestro corazón tiene que estar siempre abierto y dispuesto para recibir lo nuevo de Dios. Que lo nuevo de Dios es nuevo para nosotros, pero para Dios es eterno. El apóstol Pablo tenía batalla entre si morirse o vivir. ¿Sabe? Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, él estaba listo para ir a estar con el Padre completamente. Pero luego entendió que todavía tenía un trabajo que hacer en la tierra y que habían cosas que él tenía que enseñar y tenía que activar en las personas y que por lo tanto no era tiempo para él de irse. Entonces tuvo que resignarse y decir, bueno,
si quedarme aquí en la tierra resulta en algún beneficio para los que están aquí, está bien, me voy a quedar, pero la verdad a mí me gustaría irme ya. O sea, estaba diciendo yo, ¿para qué seguir sufriendo azotes, cárceles, insultos aquí en la tierra si yo ya estoy listo para irme con el Señor? Pero al entender que él todavía en su depósito tenía una palabra que tenía que ser liberada, tenía que ser entregada, tenía que ser impartida, entonces él tuvo que decir, está bien, me voy a quedar por causa de aquello que todavía necesito liberar. Algo que quiero que vaya conmigo a Filipenses, me voy a saltar varias escrituras porque sé que es tarde. Solo vamos a leer Filipenses 3, desde el verso 3 al 12. Dice el apóstol Pablo a los filipenses, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de qué confiar en la carne, yo más. O sea, ¿por qué dice yo más? Porque él era judío también. Entonces en el verso 5 dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Quiero que guarde y subraye ese verso. Lo que en un tiempo él consideró ganancia, él consideró que era importante, lo que él consideró que era un tesoro, ahora él dice, no, esto no sirve para nada, realmente lo tengo como basura, con tal de conocer a Cristo. Ahora, cuando él dice con tal de conocer a Cristo, está hablando de una relación íntima con el Señor Jesucristo, porque antes, a través de la ley y a través de la letra, él tenía referencia de quién era Jesús. Él sabía quién había sido Jesús, conocía lo que había hecho sobre la tierra, pero realmente él no había tenido un encuentro personal con Jesús. Cuando él tiene el encuentro personal con Jesús, él se da cuenta, nada de lo que yo antes era es importante con tal de conocer personalmente a Cristo. Ahora lo conozco de verdad, ahora tengo fe en él, ahora sé quién es él, ahora él mora en mí, ahora puedo hacer cosas mayores de las que yo creía. Ahora todo aquello lo dejo atrás, no tiene importancia, con tal de conocer al dador de la vida. Y sigue diciendo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, toda la ley, toda la letra es basura con tal de conocer personalmente a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, o sea, conocerle íntimamente y el poder de su resurrección. Él tenía claro que era importante la revelación del poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y verso 12 dice, terminamos con eso, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, todo, absolutamente todo, yo lo tengo por nada, lo tengo por basura. Y realmente en la versión original no dice basura, dice estiércol, Bosnia. Lo tengo por basura, lo tengo por nada, lo tengo por estiércol, con tal de conocer plenamente a Cristo. Y dice, bueno,
aunque yo ya tengo esta revelación del poder de la resurrección, aunque ya estoy caminando en esto, no pretendo haber completado mi camino, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, ciertamente dejando lo que queda atrás, yo prosigo al blanco, al supremo llamamiento del Señor. Amados, yo creo que todos nosotros, de alguna manera, necesitamos hoy decirle al Señor: quiero conocerte más, quiero conocerte más íntimamente, quiero conocerte tal y como tú eres, quiero conocerte, Cristo resucitado, no el Jesús histórico que hizo las cosas que hizo en Israel. Quiero conocer al Cristo resucitado que está ahora a la derecha del Padre, el poder de Él que opera en nosotros. No he alcanzado todo, no he terminado mi carrera, pero dejo todo lo que conocía hasta ayer y todo lo que queda atrás con tal de seguir conociéndole más. Si usted cree que usted, bueno, y yo sí creo que necesito conocerle más, porque a Dios nunca lo terminamos de conocer. Él cada vez nos revela una de sus facetas, pero Él es multifacético y toda la vida no nos va a alcanzar para conocerle como Él es, conocer su misericordia, conocer que Él es el sanador, conocer todo lo que Él es. Y si usted dice: sí, yo anhelo conocerle más, pero así de corazón, entonces póngase en pie, por favor. Y hoy sí, los chicos de la alabanza, les pido que vengan por acá. Vamos a hacer algo como proféticamente. Medite qué tanto conoce al Señor. Medite en qué tanto se ha revelado el Señor a su vida. Algunos dirán: yo estoy empezando a conocerle. Otros dicen: yo le conozco desde hace 30 años. Hay quienes dicen: yo le conozco hace 30 años, pero quizá es superficial. Realmente no hemos entrado en esa relación de espíritu a espíritu. El profeta Martín decía: el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Y si somos un espíritu con Él, a través del Espíritu Santo podemos conocerle a Él como Él es. Entonces, si nosotros reconocemos hoy que queremos y anhelamos, necesitamos y deseamos conocerle más, vamos a dar proféticamente así un paso hacia adelante. Hágalo cuando usted lo considere. Vamos a dar un paso diciéndole: Señor, yo dejo todo lo que queda atrás y prosigo al blanco, prosigo adelante, prosigo al supremo llamamiento que tú me has hecho. Quiero conocer lo que tú tienes para mí. Anhelo conocer aquello a lo cual tú me llamaste, aquello para lo cual yo sirvo en esta tierra. Es importante que entendamos para qué nos llamó el Señor. ¿Cuál es el llamado de Dios en nuestra vida? Así que vamos a decirle: quiero conocerte más, quiero conocer tu plan, tu propósito, quiero conocer al Cristo resucitado, quiero conocer el poder de la resurrección que te levantó de entre los muertos, quiero conocer al Espíritu Santo de Dios. Empieza a orar allí al Señor y llamo aquí hermano Oscar para que él concluya. Gracias, Espíritu Santo, gracias, gracias.